Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues esta es una semana nueva que el Señor nos permite vivir y yo espero de que las cartas que hemos estudiado durante 2 semanas y el mensaje del domingo nos hayan hecho recapacitar de varias áreas que tenemos que entregar al Señor. El viernes compartíamos o nos quedamos de que nosotros muchas veces lo que nos impide vivir la vida cristiana es la arrogancia, el orgullo. Nosotros somos llamados también a amar a los orgullosos, pero hay que poner límites. Una vez que comienzan a murmurar o a hablar negativamente del liderazgo, de los ministros, de los pastores o de los miembros de la iglesia, las reglas cambian. Dice en Tito 3, 10 al 11, al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Así lo dice la palabra. Pero rara vez vemos eso o que suceda en las iglesias o que lo tomen con seriedad. La iglesia sería mucho más saludable si se hiciera eso. La gente orgullosa es propensa a murmurar y es entonces cuando se cruzan los límites puestos por Dios mismo. Y es impresionante la rapidez con la que una persona conflictiva divide una iglesia. Y muchas de ellas han sido destruidas porque sus pastores no han sido capaces de confrontar y de sacar a la gente conflictiva. La Escritura claramente declara que después de un par de advertencias se desechen. Y no es que los estemos condenando, porque el pasaje manifiesta que se condenan a sí mismos, lo cual quiere decir que ellos mismos lo hacen. Si nos negamos a sacar a tales personas, seremos hallados culpables de desobedecer la Escritura. Muchos consideran aborrecible que se saque a alguien de la iglesia y que en nombre de la compasión se rechazan a obedecer la Escritura. Pero Jesús lo dijo claramente en Mateo 18, 15 al 20. Pablo también lo dijo a la iglesia en 1 Corintios 5 y en Tito 3, 10 al 11. Y por favor no se engañen, porque no es compasión, es rebelión. Al permitir que las personas conflictivas se queden en la iglesia, no solamente dejamos de tratarlas como sagrada, sino que además permitimos que un ser humano divida la santa iglesia de Dios. Dios aborrece eso. David, él honró a Saúl debido a su posición, pero ¿has estudiado en las acciones de Absalón, el hijo de David? En 2 de Samuel capítulo 15, el espíritu y la actitud de Absalón prevalecen hasta hoy en la iglesia. Dice la Escritura en 2 de Samuel 15 del 2 al 6, que Absalón se levantaba temprano y se ponía a un lado del camino junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Y aquella persona le decía de qué tribu israelita era y Absalón le aseguraba: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía: ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Y además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Eso hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey, para que les resolviera algún asunto. Y así fue ganándose el cariño del pueblo. Ahora, ¿notaste cómo Absalón de una forma tan sutil hablaba negativamente del liderazgo de David, su padre? Él con toda calma decía que si él estuviera en posición de autoridad, todo sería diferente. Y al hacer eso, robaba el corazón de los hombres de Israel. Y quiero decirte esto con mucho respeto y con mucho cuidado. En cada iglesia existen personas
con el espíritu y el carácter de Absalón, buscando ganar simpatizantes por medio de discursos y de palabras muy sutiles. Esas personas convencen para que se dude del pastor y hablan de lo que ellos harían en forma diferente, así como Absalón. Hablan con empatía para ocultar sus malas intenciones. Así es de que no caigas en la trampa. Ya hay muchas personas equivocadas que presumen de ser compasivos porque se disponen a escuchar las quejas y los lamentos de los demás sin amonestarlos. Si eres una de esas personas, entiende que eso no es un don, es una debilidad. Personas como tú, que escuchan pasivamente los chismes y murmuraciones en lugar de confrontarlos, son los que permiten que existan individuos como Absalón en este mundo, que dividen iglesias enteras. Necesitas armarte de valor. No le permitas a nadie que divida la santa iglesia de Dios, ni que difame a sus ministros. Si escuchas a alguien hablar negativamente acerca de otro creyente, confróntalo directamente con la persona a quien está atacando. Sé valiente para guiar a las personas a la reconciliación. En Mateo 5:9 Jesús dijo: bienaventurados los que procuran la paz. Pero hay algo muy importante. No te dejes engañar por las lágrimas. Y permíteme que te diga que no estoy tratando de minimizar a quienes han sido lastimados por una iglesia o por sus pastores. No trato de hacer a un lado a quienes han sufrido abuso por parte de otros. Yo te estoy pidiendo que tengas en cuenta que en la iglesia hay personas muy hábiles, muy astutas, haciéndose pasar por víctimas, haciendo el papel de víctimas. Y por lo general, el orgullo es la raíz de esas víctimas profesionales. Han aprendido que casi siempre las lágrimas les aseguran la victoria. Si al principio no lo logran, lloran una y otra vez, porque el llanto los convierte en víctimas. Y eso significa que la persona que te provocó las lágrimas debe ser el malo. Las lágrimas son un arma muy poderosa. Yo recuerdo una vez que tuve que manejar una situación parecida, hace como, no sé, unos 20 años, y estaba predicando en un evento de hombres en Lompo. Al término del mensaje, un grupo de personas se acercó a hablar conmigo. Unos venían buscando consejo, otros venían con palabras de aliento, y de una manera muy casual, un hombre joven me estaba contando acerca del pecado en su vida. Y al explicarle la seriedad del pecado y animarlo para arrepentirse, cayó al suelo. Tomó una posición fetal y comenzó a llorar inconsolablemente, temblando y diciendo: ¡ay, me estás asustando! No me siento seguro. Y fue un triunfo instantáneo para él, porque había logrado que todos se voltearan a mirarme a mí como si yo fuera el malo, como si le estuviera haciendo daño. Y ahora, lo peor, que tenía que disculparme según por haberlo lastimado. O sea, la atención ya no estaba en su pecado, sino en la herida que yo le había provocado. Y de pronto yo me había convertido en el pecador y él en la víctima. Y al no disculparme y consentirlo, pues pasé a ser el villano. De modo que ahora él podía ir con otros utilizando las mismas estrategias y con lágrimas y contarles cuánto lo lastimé. Aclaremos esto. Muchas lágrimas son verdaderas y requieren consuelo. Definitivamente no queremos ser insensibles a las heridas de los demás. Pero así como los padres debemos aprender a distinguir el llanto verdadero del llanto manipulador y del lamento para llamar la atención, tu espíritu compasivo se verá tentado a consolar a todo el que llora. Sin embargo, no es lo mejor que puedes hacer por ellos. El apóstol Pablo
No lamentó el provocar lágrimas. De hecho, él explicaba que la aflicción es algo bueno, debido a que amaba a los corintios. Pablo los contristó con la esperanza de que se arrepintieran. En 2 Corintios 7, del 8 al 10, él dice: porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó. Pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo, pero ahora me regocijo. No de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7, del 8 al 10. Amemos suficientemente a las personas para ayudarlas a superar la actitud de víctima, ayudándolas a vivir con la atención puesta en Dios y no en sus propios sentimientos. No te obsesiones. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten, en eso piensen. Y escuchen muy bien esto. Uno de los más grandes errores que cometemos es permitir que las personas orgullosas ocupen nuestros pensamientos. Le permitimos a nuestra mente que reviva las ocasiones en las que nos han ofendido. Y eso nos roba el gozo y le roba a Dios toda la adoración que se merece. En el libro de Efesios, capítulo 5, encontramos que la persona que está llena del Espíritu continuamente adora y da gracias. Satanás aborrece el sonido de nuestra alabanza y de nuestra gratitud. Por eso él está determinado a interrumpir esa alabanza. A él le encanta cuando nuestras mentes se llenan de frustración y de desánimo, en lugar de estar llenas de adoración. No le des la victoria, controla tus pensamientos, alaba a Jesús. Alaba a Jesús. Cuando sientas que has sido maltratado, comienza a adorar a Jesús. Eso te será de mucha ayuda, comparado con lo que sufrió Jesús, con las afrentas horrorosas que él padeció. Los maltratos que tú recibes y que yo recibo no son nada, pero nunca vas a poder explicarte, ni tú ni yo, cómo fue que el creador del mundo permitió que su propia creación lo torturara. Por eso, en lugar de mortificarte por tu falta de humildad, adora a Jesús por su humildad. Tenemos que aprender que cuanto más contemplemos la humildad de Jesús, pues más ganas nos van a dar de adorarlo y de querer parecernos a Él. Tomemos un momento para adorar a Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Ahora, Él nos ordena que nos humillemos, que oremos y nos esforcemos por obtener la humildad. Uno de los versículos preferidos que nos motiva a buscar la humildad dice en Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Medita en cada una de sus palabras. Si esto no te motiva a luchar por tener humildad,
pues entonces nada lo va a hacer. Nuestro santo Dios habitará en ti si tienes un espíritu contrito y humillado. Recuérdalo, recuérdalo. Estudia las Escrituras hasta que te hagas uno con la Biblia y con el Espíritu Santo. Búscalo con todo tu corazón, ríndete a sus pies, porque no vas a poder tomar lo que Él te da si sigues aferrándote a las cosas, incluso a la familia, a tu trabajo o a lo que pongas primero. Sirve a su novia, que es la iglesia. Jesús viene pronto. No podemos ocuparnos en nuestros propios asuntos mientras que su novia está enferma. Todos queremos ser hallados atendiéndola cuando Él venga, quebrantados por la condición en la que se encuentra, dispuestos a sacrificar lo que sea por su bienestar. Ahora pon muy atención. El título de hoy, les dije que escucharan las cartas con mucha atención y detenimiento, las 9 cartas, incluyendo la predicación de este domingo, porque tenemos que llegar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El título del devocional de hoy es una sola palabra: sígueme. Así como lo escuchas, sígueme. Y quiero decirles esto, miren, no se trata de tener una iglesia grande o pequeña, se trata de cómo mantener la gran comisión continuamente presente en la mente de cada creyente. Pero tenemos que eliminar los obstáculos, y uno de los obstáculos principales es lo que acabamos de mencionar ahorita: el orgullo. Y tiene que ver nuestra comisión con ayudar a la iglesia a ir más allá del ven a escuchar y seguir con el ve y cuéntalo. Se trata de que los creyentes experimenten la vida verdadera y que la iglesia de Jesús brille con la luz de Él. Tenemos que hacer de cada día un viaje misionero. No sé si tú alguna vez has participado o has hecho un viaje misionero de corta duración, y es emocionante, porque durante algunos días tal vez recorriste una ciudad, una comunidad o hasta un país extranjero con un grupo de creyentes y estuvieron centrados en el ministerio. Rieron juntos al saborear comidas diferentes, intentaron hablar el idioma, lloraron al ver la pobreza extrema, tal vez hasta sufrieron enfermedades, dificultades e incluso persecución. Y por más agradable que te haya resultado el regreso a la comodidad del lugar, pues también experimentaste la desilusión, porque ahora estabas nuevamente en el mundo real. Al hacer la obra del reino, habías sentido una paz que luego desapareció. Volviste a la rutina en la que sentías que la mayor parte de lo que hacías no tenía valor eterno. Sin embargo, ¿acaso no se podría prolongar el entusiasmo y la paz? Y si la vida misma pudiera ser continua, un viaje misionero, ¿sería esto posible en el mundo real? No solo es posible, es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Recuerdas el pasaje que muchos de nosotros escuchamos cuando creímos por primera vez? En Juan 10:10, que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y mi propósito es darles una vida plena y abundante. La vida que Dios tiene para nosotros es una vida abundante, Jesús lo dijo, destinada a ser plena, no repetitiva. Dios quiere que hagamos cosas de impacto eterno. Nos quiere ocupados, extendiendo su reino de una u otra manera, hoy y cada día de la vida. Y eso no significa que cada cristiano debe abandonar su trabajo y irse a vivir a otro lugar, a otro país. No, pero sí significa que debemos descubrir cómo hacer que cada día cuente para los propósitos de Dios. Pablo lo expresó de la siguiente manera: ningún soldado se enreda en los asuntos del mundo, de la vida civil, porque de ser así,
no podría agradar al oficial que lo reclutó, en 2 de Timoteo 2:4. Pero ¿acaso la mayoría de nosotros no hacemos lo contrario? Nos ocupamos de los asuntos de la vida civil y de vez en cuando vamos a la batalla cuando nos vemos forzados o casi nos sentimos obligados de tanto que nos están presionando. El servicio al reino es algo que experimentamos en un viaje misionero, en un día de trabajo, en la iglesia o en una reunión de oración, estemos donde estemos. Pero estar enredados en el estilo de vida civil se ha convertido en la norma. Incluso es algo aprobado mientras podamos tener alguna actividad ocasional de vez en cuando para el reino. Pero, ¿qué no nos dicen las Escrituras que debemos vivir una vida diferente? ¿Acaso no sería más abundante nuestra vida si descubriéramos la manera de estar en el campo de batalla todos los días? Y quizás estás analizando tu propia vida y dando por sentado que no tienes opciones. Porque una persona que tiene familia, responsabilidades, cuentas que pagar, ¿que acaso no está obligada a enredarse en los asuntos de la vida civil? Claro que sí, sí. Tú y yo fuimos creados, sin embargo, para algo más que eso. Donde hay un mandamiento, hay también la manera de cumplirlo. Jesús jamás nos daría un mandamiento que fuera imposible. Cuando permite la tentación, dice la palabra, también permite o nos da la salida. En 1 Corintios 10:13. Cuando nos da una tarea, nos da el poder para cumplirla. Como Él lo dice en Filipenses 2:12 al 13, Filipenses 4:13, Filipenses 4:19. Si nos diera una tarea sin darnos el poder para obtenerla, pues la vida sería frustrante, no abundante. Realizar tareas con excelencia es una de las alegrías de la vida. A todos nos gusta tener buenos resultados en un examen cuando hemos estudiado como locos o hemos ganado un partido o cuando competimos con toda nuestra capacidad. Y también sentimos algo de envidia al ver a un atleta olímpico ganar una medalla de oro después de años de esfuerzo. O sea, nos gusta ver los resultados del trabajo duro. Pues Dios nos creó para hacer buenas obras. En Efesios 2:10 Él lo dice. Y esto es lo sorprendente. Dios no solamente nos da los mandamientos, no solamente nos da el poder para obedecer esos mandamientos, sino que también nos recompensa cuando cumplimos lo que Él nos ordena. Esa es la vida abundante. Y probablemente la tarea más asombrosa que nos dio es la de Mateo 28. Se destaca por la forma dramática en que el mismo Jesús lo expresó, cuando Él se levantó de la tumba y a continuación les dio la introducción a su mandamiento de la gran comisión. Y Él les dice, comenzando en Mateo 28:18, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Nadie en su sano juicio ignoraría lo que Jesús dijo a continuación, del 18 al 20. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Jesús quería seguidores de todas las naciones de la tierra, de manera que mandó a sus discípulos para alcanzarlos y formarlos. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Pero la obra todavía no está terminada. Jesús espera que sigamos sus huellas y que organicemos nuestra vida de manera que nuestras acciones giren en torno a completar esa misión. La iglesia comenzó en Hechos 2, cuando 3,000 personas se convirtieron. Y escuchen esto, es interesante. Se calcula que alrededor del año 100 después de Cristo había aproximadamente 25,000 seguidores, 25,000 cristianos.
Para el año 350 después de Cristo, había más de 30 millones. ¿Cómo pudo la iglesia crecer a ese ritmo increíble? Especialmente si estaban bajo persecución. Fue porque los primeros creyentes consideraban su obligación hacer discípulos. Pero yo te pregunto, ¿hoy vemos esa mentalidad en la iglesia actual? Lo podemos ver en la iglesia clandestina de China. Y no nos sorprenden los resultados, que también son similares. En China se afirmaba o decían que había 1 millón de creyentes en 1950. En 1992, hace 30 años, que fue una de las últimas encuestas que se conocen, la Oficina Estatal de Estadísticas de China indicó que había 75 millones de cristianos. Y ese reporte tiene 30 años. Ahora imagina en el día de hoy cuántos habrá. ¿Es acaso imposible imaginar que los cristianos pudieran tener esa misma disposición para la formación de discípulos y experimentar el mismo tipo de avivamiento aquí en toda Latinoamérica? Y en última instancia, no importa si le gusta o no esta estrategia, pero en realidad no tenemos opción. Es un mandamiento. Pero arriesgamos mucho si ignoramos una tarea. Por ejemplo, en tu trabajo, si tu jefe te asigna un trabajo, a la mayoría de nosotros jamás se le ocurriría ignorar la orden del patrón. Pero ¿por qué entonces ignoramos al Rey del Universo que va a regresar por segunda vez y como juez a juzgarnos? El mandato puede parecer muy abrumador, muy pesado, porque muchos ya llevan vidas muy ocupadas y por momentos se sienten al borde del colapso. Pobrecitos, pobrecitas. Pero ¿cómo pudo Jesús, quien dijo en Mateo 11:30 que su yugo es fácil de llevar y la carga que nos da es liviana, es ligera, poner sobre nuestros hombros semejante peso? Pues la respuesta está en considerar con quién estamos enyugados o unidos. Imagínense este cuadro: 2 bueyes bajo un mismo yugo. Ahora imagínate tú mismo enyugado con Jesús. ¿Quién no querría eso? ¿Acaso no es más un honor que una carga? Jesús termina su mandato consolándonos y dice: y tengan por seguro esto, en Mateo 28:20, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, promete acompañar a sus obreros hasta completar su obra. Eso nos debe de dar paz, confianza e incluso expectativa. Pero Él promete estar con nosotros solo si obedecemos. Y yo te pregunto, ¿te lo estás perdiendo eso de que Él esté contigo? Cuando las personas me dicen a mí, en lo personal, o a mi esposa, que no sienten de cerca a Jesús, la pregunta es: ¿estás haciendo discípulos? ¿Estás compartiendo tu fe? Después de todo, su promesa de estar con nosotros está directamente ligada con ese mandamiento de hacer discípulos, de predicar su palabra. Aunque todos los cristianos queremos experimentar el poder del Espíritu Santo, con frecuencia olvidamos que el poder del Espíritu Santo se da con el propósito de que seamos sus testigos, como Jesús lo dijo en Hechos 1:8. Experimentar a Dios, que es el anhelo de todo creyente, es algo que ocurre solamente cuando somos sus testigos y hacemos discípulos. No hay nada más emocionante que experimentar personalmente el poder de Dios. A todos
nos hubiera gustado estar con Elías cuando ordenó y oró que descendiera fuego del cielo, o caminar con Daniel en el foso de los leones, o ver a Pedro y a Juan ordenar al paralítico afuera del templo, la hermosa, ponerse de pie y caminar. Sin embargo, esos milagros ocurrieron cuando los siervos de Dios eran sus testigos en situaciones peligrosas. Nos perdemos de ver el poder del Espíritu Santo cuando nos negamos a vivir por fe. Nos perdemos de experimentar a Cristo cuando no hablamos a favor de Él. Y lo más trágico es que podríamos estar experimentando a Dios, pero en lugar de eso, experimentamos culpa, el temor de seguirlo. En una vida para ser discípulos, nos deja desilusionados con nosotros mismos cuando tenemos temor. Y yo te pregunto, ¿no estás luchando tú con ese tipo de culpa? Lee la Biblia y cree que Jesús es el único camino al cielo. Teme a que aquellos que mueren apartados de Cristo enfrenten un futuro aterrador. Sin embargo, por alguna razón, haces pocos esfuerzos para advertir a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, acerca de este peligro eterno. Pasas diariamente por delante de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, de otras personas, pero sin mencionarles una sola palabra acerca de Jesús. Analiza tu propia vida y piensa que eso no tiene sentido, o no crees realmente en la Biblia, o no tienes amor por los demás. ¿O te preocupa ser rechazado por el destino eterno de las otras personas? Que el destino eterno más bien pueden enfrentar las otras personas. Y te confieso algo, yo gran parte de mi vida estuve invadido por la culpa, porque sabía que mis acciones no tenían sentido a la luz de mis creencias. Pero Dios no quiere que vivamos así. Nos quiere libres de culpa y llenos de vida. Sin embargo, la solución no es ignorar nuestra culpa, ni justificar nuestras acciones, comparándolas con otros que son igualmente complacientes. La respuesta es el arrepentimiento, el cambio. En muchas iglesias podemos ver gente con una tendencia a disfrutar de los sermones condenatorios como si fueran masoquistas. Salen de ellas sintiéndose quebrantados por su pecado. La parte distorsionada es que pueden comenzar a sentirse victoriosos en su pesar, porque presumen, alardean diciendo: acabo de oír un mensaje muy duro y me dejó hecho pedazos. Y el acento está puesto en la convicción misma y no en el cambio que está destinado a producir. Un cambio que no necesariamente se produce cuando nos enfocamos en la convicción. ¿Qué quiere decir? Que la culpa no siempre es buena. Solo es buena cuando nos lleva más allá del pesar para experimentar el gozo del arrepentimiento. Recuerda que el joven rico en Lucas 18 se marchó triste, mientras que Zaqueo, que también era rico, saltó del árbol con entusiasmo. Lee los capítulos 18 y 19 de Lucas. Pero ¿cuál es la diferencia entre Zaqueo, que también era rico, y el joven rico? La diferencia fue el arrepentimiento. El joven rico estaba triste porque no estaba dispuesto a soltar su riqueza. Zaqueo dejó a un lado su orgullo. Ya estás entendiendo ahora sí. Y sus posesiones para seguir a Jesús, gozoso. Eso es lo que Cristo quiere para nosotros. Es hora de cambiar nuestra culpa y nuestro pesar por el gozo del Señor, sin lamentos. Recuerda lo que leímos 2 Corintios 7:10.
pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Necesitamos llegar a la meta. Todos hemos cometido errores. Y quedarnos en el pasado puede destruirnos. La solución es sacar el mejor provecho del tiempo que nos queda en esta tierra. Pablo hizo una maravillosa afirmación en Hechos 20, cuando él dice en Hechos 20, 26 al 27, en esta versión del lenguaje actual, dice: declaro que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Yo estoy seguro que te gustaría poder decir lo mismo. Pablo podía aceptarse a sí mismo porque no se echó para atrás. Él decía todo lo que debía decir. Cuando su vida estaba por terminar, él pudo decir con toda integridad en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8: se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Así como el atleta olímpico que espera su medalla de oro, Pablo contemplaba su obra terminada. Solo le quedaba esperar su corona. Había cumplido la tarea asignada, tal como Jesús, quien dijo en Juan 17:4: he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Imagínense ahora mismo diciéndole esas palabras a Dios, que tú y yo ya estemos frente a Él. ¿Habrá algo mejor que acercarse a su trono sabiendo que has cumplido, que has terminado lo que se te encomendó hacer? Pero cuesta creer que nosotros realmente podremos escuchar la voz de Jesús reconociéndonos ante el Padre. Pero es lo que Él nos prometió. En Mateo 10, 32 al 33 dice: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Es hora de que todos nosotros dejemos de negarlo. Nos hemos perdido de experimentar su presencia y su poder mucho tiempo. Es hora de dejar atrás nuestros temores y de ponernos a trabajar. Y eso tiene que ver con vivir en paz como discípulos de Jesús y con terminar tu vida y la mía en la confianza de quien ha forjado discípulos de Jesús, que hemos cumplido con la gran comisión. Ahora, quiero terminar diciéndote esto. El viaje de la vida eterna que nos espera a toda persona que responda a la sencilla invitación de Jesús: sígueme, terminará en lo más glorioso. La palabra más poderosa, escúchame bien, que vas a escuchar mientras vives de parte de Dios, no es todas las bendiciones que pueda darte, no es todo lo que pueda librarte, no es lo que pueda hacer por ti, sino lo que tú y yo podamos hacer por Él. Esto es para entendidos. La palabra más poderosa que tú y yo podemos escuchar mientras permanezcamos en esta tierra es: sígueme. Sígueme. ¿La estás escuchando? Estamos viviendo tiempos emocionantes en la iglesia en general, pero la realidad es que hay pocos que de verdad ven los problemas en la iglesia y que están comprometidos en generar cambios.
están surgiendo pocos pero verdaderos seguidores que se niegan a ser espectadores o consumidores. Jesús nos ordenó que fuéramos, que hiciéramos discípulos, de manera que nos negamos o debes negarte a solamente sentarte y a dar excusas y excusas y excusas. En este día oremos que tú y yo nos unamos al número de creyentes comprometidos a ser discípulos, que realmente hacen discípulos, que incansablemente harán discípulos, hasta que todas las naciones hayan tenido la oportunidad de seguir a Jesús. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Qué no lo dijo Jesús en Mateo 24:14? Que la señal, la más predominante, la más importante de su segunda venida sería cuando el evangelio del reino fuera predicado en todo el mundo. Pero estamos colaborando para que eso suceda. Por eso les dije que escucharan otra vez las cartas, para que nos preparáramos para lo que vamos a ver durante esta semana. Y quiero decirte, te adelantaré el título de mañana. Hay muchos creyentes no convertidos. Creyentes no convertidos. Lo veremos mañana. Pero hoy yo te invito a que seas sensible a la voz del Espíritu Santo y que escuches cómo Él te está hablando con esa voz dulce, amorosa, pero a la vez firme, y te está diciendo: sígueme, sígueme, porque Él es el que nos guía, porque los que somos guiados por el Espíritu Santo, esos son verdaderos hijos de Dios. Hoy escucha lo que el Espíritu te dice: sígueme. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Señor, perdónanos, Señor, porque muchas veces hablamos tanto de ti, pero encerrados solamente, sin compartir el alimento con la gente que está hambrienta, Señor, con la gente sedienta de ti. Pero tú nos hablas con amor. Y hoy nos dices esas palabras que tú le dijiste a tus discípulos: sígueme. Pero un sígueme de verdad, no un sígueme condicionado, de cuando puedo o tengo tiempo lo hago, sino es un sígueme donde tú seas la prioridad, donde dejemos a un lado todo aquello que nos distrae, donde de verdad sigamos tu voz, porque no te podemos ganar en misericordia a ti, pero a veces lo olvidamos y queremos ser más misericordiosos que tú. Queremos, Señor, obrar con más bondad que tú. Queremos ser más buenos que tú, Señor. Y aún a ti mismo, Señor, cuando estuviste en la tierra y cuando se acercó aquel hombre y te dijo: maestro bueno, y tú le dijiste: ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno que es bueno, y es el Padre que está en los cielos. Porque mientras estemos en la tierra, Señor, tu palabra dice que no hay justo, ni siquiera uno. Señor, por eso necesitamos seguirte, escuchar tu voz diariamente, la guianza de tu Espíritu Santo. Así como tú le enseñaste a tus discípulos cuando les llamaste y les dijiste que te siguieran y que los harías pescadores de hombres, y al instante dejaron las redes, Señor. Que tengamos esa disposición en nuestro corazón para seguirte, Señor. Ese es nuestro anhelo este día, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, Señor. Que tú nos sigas hablando durante esta semana y que te glorifiques en todo, Señor. Porque ese es el propósito de tu Santo Espíritu dentro de nosotros, que te glorifiquemos, Señor, en todo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén.